Bueno, estamos con el gusto de estos encuentros con Ana María Rodríguez, historiadora que está presentando ahora el viernes 4 de octubre está presentando su libro en el Salón Rojo de la Intendencia en la Feria Internacional del Libro en Montevideo. Y lo que teníamos agendado, Ana María, era entrar en uno de los capítulos claves del libro, que es. Bueno, en realidad mi objetivo es dar un poco de algunos rasgos generales de dos capítulos, porque si no, no vamos a terminar nunca. No, diga, dos capítulos que tienen que ver con algo están muy conectados, que tiene que ver con aspectos económicos de los años 30 y sobre todo del valor que tiene para el estudio de la historia económica, no solo, y también política, obvio, la correspondencia diplomática. Y esto surgió, el primero de esos capítulos, que yo le puse entre antesalas y despachos, porque me había llamado la atención cómo, digamos, la correspondencia diplomática, sobre todo ahí me estaba basando en los informes diplomáticos publicados por Benjamín Nahum, que yo te había comentado creo que en el primer encuentro, cómo es una selección lo que hacen aún, pero como él está siempre muy interesado en la historia económica, es un historiador económico, obviamente que le da mucho espacio su selección a los temas vinculados con la historia económica. Y ahí uno puede apreciar el valor que tiene la correspondencia económica, porque uno puede estudiar, bueno, los procesos económicos y la relación con las grandes potencias, bueno, a través de muchas cosas, y vas y revisas los anuarios estadísticos y la cantidad de exportaciones e importaciones y la inversión de capital y etcétera, y la deuda, todo eso está, pero la correspondencia diplomática te permite acceder a otros aspectos que tienen que ver con las presiones, con las gestiones digamos, de esos intereses extranjeros frente a las autoridades, en este caso uruguayas. Y lo hace a través, digamos, de seres humanos concretos. Ahí vos ves a los hombres, digamos, reaccionando, digamos, ¿no? Reaccionando frente a las presiones, cediendo o no cediendo, valorando hasta qué punto hay que ceder, porque en definitiva, ¿tá? Esos son, digamos, intereses muy importantes para la vida económica del Uruguay. Por eso, digamos, esto surgió un poco una charla en el marco de una jornada de actualización que a veces hace la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, que son los profesores de enseñanza media, y ahí hablamos de ese tema. Y puse algunos ejemplos, ¿no? de eso y de cómo se podía ver a través de esa correspondencia diplomática muchos de esos aspectos, porque hay que ubicarse en lo que es el mundo y el Uruguay en concreto en ese momento. Digo. Es el Uruguay de la Gran Depresión, el crack del 29, que llegó la Gran Depresión al Uruguay en el año 31, porque tenemos que pensar que en esa época no era a través de un clic en una computadora que se desataba la crisis en las bolsas de valores. Ahí sí hubo una crisis en la bolsa de valores, pero acá llegó, ¿cómo llegaba? Llegaba a través del comercio, digamos. La crisis llega a través del comercio y muchas de las operaciones ya estaban concertadas, o sea que lo duro, más duro de la crisis llega acá en el año 31, 1931, ¿no? Porque, bueno, Uruguay pierde mercados, en el marco de la crisis muchos países se retraen, obviamente, eh, se producen otros fenómenos, digamos, de proteccionismo mucho más fuerte, este, hay desocupación, bueno, hay, digamos, dificultades serias, Uruguay tiene que suspender el pago de la deuda externa, por ejemplo, pero aparte de eso, hay todo un tema vinculado con la protección del país frente a esa crisis. Y esto empezó antes del golpe de Estado de Terra, y lo interesante de marzo del 33, pero lo interesante es que continuó, digamos, no se interrumpió. Las primeras medidas las toma el Consejo Nacional de Administración en el año 31. Yo te había hablado en la primera parte de esta entrevista de ese ejecutivo bicéfalo, ¿no? El presidente de la República, que nombraba tres ministros,
Interior, Relaciones Exteriores, Guerra, y un consejo de administración que nombraba todos los otros ministerios, que eran los que dominaban la política económica, Hacienda, ¿no? Etcétera, industria. Entonces, ahí había una tensión, porque para hacer, digamos, llevar a cabo relaciones exteriores, tenías que poder dominar la política económica, porque tenía mucho que ver con eso. Eran tratados que tenían que ver con la economía, etcétera. Entonces, tenían que haber un acuerdo y ahí se crean muchas tensiones que se van digamos, a saldar con el golpe de Estado, ¿no? Con la disolución de las cámaras por parte del propio presidente de la República, Gabriel Terra. Pero lo interesante es que ese consejo de administración, que tenía mayoría ballista, sobre todo una figura muy interesante, el ministro de Industria, Edmundo Castillo, una figura del vallismo muy, muy interesante. También había en Hacienda también figuras vinculadas con el vallismo, toman una serie de medidas para controlar, digamos, para defender al país. Entonces ahí es que se aprueba, digamos, siguiendo esa política del comprar a quien nos compra, que en realidad los primeros que lo levantan son los ganaderos argentinos en un congreso de la Asociación Rural, creo, en el año 26, ya viendo venir que si no nos cuidábamos, a Gran Bretaña nos iba a aplicar represalias, porque estábamos en el marco de una situación del comercio triangular, que en Argentina lo ha analizado extraordinariamente bien Rapaport, este, digamos, donde nosotros le vendíamos la producción más importante a Gran Bretaña, ¿no? Pero con esas libras después le comprábamos insumos a Estados Unidos, ¿no? Le comprábamos combustible, en el caso de Argentina, diferente porque era productor de petróleo, ¿no? Aunque no se autoabastecía, creo, todavía en ese momento. Pero en el caso nuestro era clarísimo. Le comprábamos combustible y le comprábamos automóviles que justamente iban a incentivar enormemente el consumo de los combustibles. Le comprábamos maquinaria agrícola, etcétera. Entonces llegó un momento que era obvio que iba a suceder, que los ingleses dijeron, ah, no, pero nosotros somos los que compramos todo y a nosotros no nos compran. Entonces ahí vino, digamos, en el marco de la depresión, lo que se llama, bueno, la famosa conferencia de Ottawa entre Gran Bretaña y sus dominios, se realizó en Canadá, y donde se aprobó lo que se llamó la preferencia imperial. Entonces, Gran Bretaña iba a preferir las importaciones que venían de sus dominios. Entonces, a nosotros quedamos relegados, Argentina y Uruguay, a un porcentaje. Entonces, ¿quiénes eran los proveedores? Bueno, Australia tenía carne, Sudáfrica, Nueva Zelanda, eran nuestros competidores y van por integrar, digamos, la comunidad de naciones del Imperio Británico, van a recibir un beneficio. Y a nosotros nos van a dar una cuota que está fijada en base a cuál fue un porcentaje de la cuota de lo que nos compró Gran Bretaña en el año 31 que fue el año peor, o sea que quedábamos allá abajo. Eso fue lo que dio lugar a las famosas negociaciones que en Argentina culminaron con el tratado Roca-Runciman. Roca era el vicepresidente de la República en ese momento. Y, y en Uruguay va a ser el tratado Cosio-Runciman, porque va a ser el negociador, va a ser Pedro Cosio, este, que en realidad había sido, va a ser ministro de Economía, era un economista muy conocido, de origen ballista, pero después más bien neutro o más proclive al sector de Terra, donde va a ocupar responsabilidades. Y cuando se viene la conferencia de Ottawa, ahí el ministro de Relaciones Exteriores, que era Juan Carlos Blanco, uno de los tres, Juan Carlos Blanco, que fue canciller del Uruguay, que es el segundo, no el último, no el que estuvo en la última dictadura, y le escribe y le dice que, bueno, que se va a realizar la conferencia de Ottawa, que es fundamental para Uruguay poder ir a negociar a Londres, ¿no? Ya sabía que Argentina había enviado a sus negociadores también, y que bueno, y que ellos necesitan, porque en ese momento, casualmente, el que había sido el canciller de Williman cuando el conflicto
del Río de la Plata, que ya analizamos en la primera entrevista, Bacchini era el embajador en ese momento en Gran Bretaña, pero estaba muy enfermo, y tan enfermo que llega al país y muere en 1932. Entonces Blanco dijo, no, necesito a alguien que pueda ir a negociar. Y conociendo las habilidades de Cosio, su formación económica, todo lo... En ese momento Cosio era embajador en Berlín. Entonces le escribe y le dice que se vaya para Londres y le explica la situación. Y ahí Cosio, en viaje hacia Berlín, le escribe una carta desde París. La carta está en el Archivo de Relaciones Exteriores de Uruguay, con el sello del hotel y todo, que es un documento fantástico, porque cuando le dice, bueno, acá voy en viaje, no sé cuánto, para allá, y, y voy a tratar de tratar estos temas y esto, lo que, digamos, este, porque todavía no había empezado la conferencia de Ottawa. Se estaban por ir los dirigentes digamos, del sistema económico, financiero y de relaciones exteriores de Gran Bretaña para Ottawa. Entonces compara lo que va a ser esa delegación, que llevan unos 100 asesores, con lo que va a poder hacer él, que va solo a solito. negociar. Y lo que va a hacer es mover contactos que Uruguay tiene. Y los nombra algunas, ¿no? Alguna persona que era, digamos, a proclive, amiga de Uruguay, que estaba en el Parlamento, digamos, uno en el Parlamento, digamos, otros en la Cámara de los Lores, algunos vinculados con el Consejo de Tenedores de Deuda, que podía, digamos, hablar bien de Uruguay, etcétera, pero con todas esas dificultades va a ir a negociar, ¿no? Y lo interesante es que yo digo, lo que nos muestra es la correspondencia diplomática. Cuando digo correspondencia es toda la papelería diplomática, nos muestra eso, nos muestra cómo Coyo dice, bueno, mientras yo negocio allá, sería bueno que también ahí, o sea, en Montevideo, se tomen algunas medidas que muestre la buena voluntad, digamos, porque acá, digamos, en Gran Bretaña hay la conciencia de una que ha sido una política muy hostil hacia los intereses británicos. Se está refiriendo al periodo vallista, digamos, donde el vallismo hubo tensiones grandes por las tendencias estatistas de Valle que apuntaban justamente a las empresas de servicios públicos que estaban todas en manos de los ingleses, ¿no? Entonces, y sobre todo el gran y terrible atentado de Valle, cuando poco tiempo después de asumir su segunda presidencia, presenta el proyecto de monopolio estatal de los seguros, que eso fue un escándalo para las clases conservadoras y para los intereses extranjeros. Digo, los seguros, la mayor parte eran británicos, no eran únicamente británicos, había franceses, estadounidenses, etcétera. Las presiones que sufrió Uruguay en ese momento fueron muy grandes, tanto que finalmente, si bien el proyecto salió, no salió como un monopolio. Lo que se creó fue el Banco de Seguro del Estado, que existe hasta hoy, y que le hizo la competencia a los seguros ingleses y etcétera, ¿no? Con una campaña de tono nacionalista, concerte ahí, compre seguro del Estado, defienda al país, bueno, todo eso, ¿no? Pero, digo, fue una cosa fea, aparte de la campaña que se mandaba el diario de oficial, no era oficial, pero era el diario del presidente de Valle, el Día, fundado por él, contra los intereses británicos, y a veces con expresiones muy despectivas hacia la monarquía inglesa, etcétera, ¿no? Siempre muy irreverente Valle, ya lo sabemos, no solo anticlerical y todo lo demás, sino con expresiones contra la monarquía. Es famoso que eso lo relata creo que Banger, que tuvo, que es el historiador norteamericano, que es uno de los pocos que tuvo acceso al archivo de Valle, que cuenta que le relata, creo que en una carta a Domingo Arena, que estando en Europa, cuando asesinan, creo que al heredero del trono de Portugal, un atentado anarquista, creo, y él brinda, ¿no? Valle brinda con champagne
porque hay un monarca menos. Pero ese era Valle, ojo. Entonces, claro, no lo querían mucho, salvo excepciones, porque hubo un ministro británico acá que fue provallista, un aborto de la naturaleza, Alfred Michelines, que era genial, que criticaba a la colectividad británica porque se encerraba en sí misma, etcétera, etcétera, y decía que Valle, lo que estaba haciendo Valle era lo mismo que estaba haciendo Lloyd George en Gran Bretaña, ¿no? Y lo defendió siempre a Valle, ¿no? Pero era un caso especial, muy especial. En realidad, el embajador británico que va a estar en los años 30, que se llamaba Mitchell, pero no era este Michelin, era Mitchell, todo lo contrario, un antiballista furibundo y que festejó el golpe de Estado de Terra, por supuesto, ¿no? Como Eh, diciendo que iba a ser beneficioso y que se iba a acabar esa hostilidad permanente del vallismo contra los intereses británicos. Mencionabas en este capítulo la posibilidad de trabajar el tema de ANCAP y el tema de las petroleras también, ¿no? Exacto, bueno, eso también ahí es muy interesante. Yo hago un trabajito ahí que también muestra lo que podemos ver a través de la correspondencia diplomática, en este caso estadounidense, ¿no? Hay que pensar que en el marco de la crisis y de todas esas medidas de tono nacionalista y de protección de la economía del país, una de las cosas que se intenta es el de tratar de disminuir la importación de combustible, que era un problema muy grande, digamos, ¿no? O sea que meter al Estado en el negocio de los combustibles. Es decir, no teníamos petróleo, por lo menos no está confirmado, se dice que hay, ojalá que no lo encuentren nunca, pero bueno, cada vez que lo encuentran pasa algo grave en los países que tienen petróleo, pero bueno. De todas maneras, no teníamos, pero los ballistas dijeron, pero bueno, pero vamos a hacer otras cosas. Entonces, a ver, en los primeros años, digamos, de las primeras décadas, lo que se llamó el Uruguay ballista, en las primeras 3 décadas del siglo XX, hubo muchas experiencias. Digo, allí se usó el gasógeno, que después se va a usar en la Segunda Guerra Mundial, pero se fabricó carburante con alcohol, que se sacaba alcohol de los eucaliptus, se hicieron muchas experiencias, ¿no? Y muy avaladas, digamos, por las autoridades. Inclusive hubo un raid que fueron hasta el cerro con unos autos, con con ese carburante nacional le llamaban, y uno de los autos era el propio auto de Valle, que lo había, digamos, prestado Adaptado. para que participara de ese raid, ¿no? Para mostrar que los autos podían funcionar con eso o el uso del carbón de leña, bueno, hubo todo estudios vinculados con eso. Pero entonces cuando llega la crisis ahí, eh, el ministro de Industria que yo te mencionaba, de Ballista, este, tiene la idea, digamos, de hacer una refinería, porque digo, el negocio está en la refinería, ¿no? este, Se sabía que había pero como el Uruguay, al no producir ese combustible, digamos, ya industrializado, ya procesado, tampoco al estar fuera del negocio, era muy difícil negociar con las compañías petroleras que te imponían el precio que ellas querían, porque todo el combustible que venía era importado. Fundamentalmente de compañías, una filial de la Standard Oil, que era la West India Oil Company, la WICO, y la Shellmex, ¿no? Que era anglo-holandesa, digamos, la Royal Dutch Shell. Bueno, la Shellmex, no, perdón, la Royal Dutch Shell, porque eso es en México. Y, y bueno, entonces ahí Castillo había presentado un proyecto en el Consejo Nacional de Administración. Antes de presentarlo, ido a asesorar. ¿Sabés con quién? Se había ido a asesorar con el general Mosconi, Acá en que ya Argentina. estaba al frente de YPF. Claro. Entonces fueron con que era en ese momento el director del Instituto de Química Industrial, un instituto creado en el vallismo, eh, y se fueron allá con otra gente a hablar con Mosconi. Y bueno, Mosconi les mostró un poco lo del negocio del petróleo, llevó la refinería de La Plata, bueno, y les elaboró un memorándum que lamentablemente yo nunca lo pude ver, no, no sé porque en ese momento, cuando nosotros trabajamos esos temas, con un equipo trabajamos temas de política energética,
En ese momento era la dictadura y acceder al archivo de ANCAP era muy difícil. No sé si está en el archivo de ANCAP, debería. Quizás está en el archivo de IPF seguramente, pero el archivo de IPF para peor estaba en un lugar bastante lejano. En las veces que yo fui a Buenos Aires me era medio imposible, ¿no? Pero lo interesante es que Mosconi les elabora un proyecto donde le dice cómo él ve la posibilidad de una refinería estatal en Uruguay. Y entonces lo primero que les dice es que no sea totalmente estatal, que haya una, que sea mixta, digamos, ¿no? Y bueno, y con el asesoramiento de él se elabora ese proyecto que se presenta y se aprueba en el Consejo Nacional de Administración. Pero, ¿qué pasa? Que y los proyectos que eran aprobados tenían que ser promulgados por el presidente de la República, que en ese momento era Juan Capistegui, 1930, un colorado conservador, y el hombre lo veta. Ah, Entonces, ahí queda frenado, pero entonces ahí eh, el grupo, de lo que Raúl ya con un colega llamado de los jóvenes turcos, digamos, del valleísmo, la nueva generación, entre las cuales estaba Luis Valleverre, que después va a ser presidente, que era sobrino de don Pepe, y que había sido prácticamente criado por él, porque hijo de un hermano de él, Luis, que murió muy tempranamente cuando Valle estaba en Europa, y Valle se hizo cargo de sus hijos, ¿no? Los crió él prácticamente, estaban en la quinta de Valle, bueno, y que era muy próximo a Valle y a su ideología, etcétera, ¿no? Pero no fue el único, también estaba el que fue después senador importante, pero fue diputado Juan Francisco Guichón, también otro diputado de esa generación, etcétera. Y ellos deciden elaborar un proyecto, ya ahí se radicalizaron, de refinería estatal de petróleo, ¿no? Y lo presentan, le faltaban los votos para aprobarlos, ¿no? Y en el marco de la crisis, ahí en el 31, el vallismo logra hacer un acuerdo político con un sector del Partido Nacional de tono más progresista, el sector antiherrerista, lo que se llamó el Partido Nacional Independiente, y con esos diputados que también pusieron su firma en el proyecto, logran aprobarlo en un pacto que, bueno, Herrera lo denigraba llamándole el pacto del chinchulín, como que se habían repartido las cosas en un asado, porque se le daba participación a esa minoría blanca en los entes autónomos que ya estaban creados, etcétera. Pero lo más interesante de todo, es que ese acuerdo permitió la aprobación de un paquete de medidas de corte nacionalista en lo económico, entre ellos la creación de ANCAP, que se creó el 15 de octubre del 31, se aprobó la ley, y otras medidas vinculadas con el control del cambio, con todas estas medidas para enfrentar la crisis, ¿no? Ahora, en relación con las compañías petroleras, es interesante ver cómo a través de la correspondencia estadounidense y todo, uno ve que tanto la diplomacia estadounidense como ellos no creían que se iba a poder, que eso se iba a aprobar. Primero pensaron que iba a ser solo un gesto político que apuntaba a las elecciones de noviembre de ese año, etcétera, un gesto político. Y después pensaron que cómo iban a lograr implementar en un país que no tenía petróleo y en el marco de la crisis económica, que no había un peso por ningún lado, de dónde iban a sacar la plata para hacer una refinería estatal. Pero ya cuando vieron que se aprobó la ley se pusieron muy nerviosos. Cuando vieron que se estaba por aprobar, entonces empezaron las presiones, ¿no? Y entonces iba el representante de la Standard Oil, viajaba de Nueva York, viajaba a Washington, allá al Departamento de Estado, a presionar. Ahí y los funcionarios del Departamento de Estado tomaban nota, que es una cosa muy buena, que en general la diplomacia, por lo menos uruguaya, no se hacía, pero ellos sí siempre recibir una llamada telefónica, hoy me llamó fulano para decirme tal cosa y yo le contesté tal otra, lo cual es muy bueno para los historiadores y para la transparencia de las medidas, ¿no? Y para mi sorpresa, la postura del Departamento de Estado en este caso no fue de aprobar 100% lo que las compañías petroleras estaban haciendo, ¿no? Es decir, en general, digamos, claro, pusieron por delante los intereses generales del país, de Uruguay, perdón, de Estados entonces, Unidos, que era
mantener unas buenas relaciones con Uruguay. ¿Y qué pedía Que la compañía petrolera? ¿Qué presionaban para hacer qué? Bueno, primero para que le dijeran, lo presionaran a Uruguay de que si se aprobaba esa ley, iba a haber importante, porque decían que los iban a expropiar y todo lo demás. Eso no estaba en la ley, ¿no? Y bueno, y que con el lucro cesante y los reclamos. Entonces el departamento de Estado dijo, bueno, vamos a ver. Digo, nosotros no le podemos decir a Uruguay que no apruebe una empresa, la creación de una empresa estatal. Eso es un problema interno, no podríamos hacerlo. Pero si hay medidas que perjudican los intereses que ustedes tienen y que no son de alguna manera compensados, bueno, ahí sí, nosotros vamos a salir en respaldo. Esa fue un poco la postura del Departamento de Estado, que a mí me sorprendió un poco, ¿no? Y las compañías petroleras hicieron las de ellas, fueron por las de ellas, no siguieron las pautas que le dio ni el embajador americano ni el embajador inglés, porque cuando se aprueba la creación de ANCAP, rápidamente, bueno, se nombra un directorio que va a presidir don Eduardo Acevedo, historiador, un político, un tipo genial, que había sido rector de la universidad. Yo me río porque en mi clase cuando lo nombraba me paraba, los chiquines se reían, porque yo le considero el fundador de la historia contemporánea del Uruguay, porque él escribió una obra que se llama Análisis Histórico del Uruguay, que cubre toda la historia hasta el año 30, hasta 1930. Por eso cuando me dicen, no, porque ahora que con la historia reciente, y Eduardo Acevedo no hacía historia reciente, escuchame, publicó los libros en el 34 y terminaron en el año 30, inclusive analizaba su propio Ministerio de Industria, porque había Mirá, sido ministro de Industria de Valle. claro. Bueno, don Eduardo Acevedo, presidente del directorio de ANCAP, inmediatamente llaman a licitación. ¿Para qué? Para la compra de combustible importado, porque no tenían todavía la refinería. Y entonces estas compañías petroleras norteamericanas e inglesas deciden no presentarse. El embajador americano les dice, tienen que presentarse. No, no nos vamos a presentar. Le hicieron el boicot. ¿Y quién? Se presentaron los rusos, que ya vendían, los soviéticos, digamos. Ya había una compañía estatal soviética, la Torg, que se había instalado ya en Argentina y que, bueno, en gran medida, digamos, Hipólito Yrigoyen había firmado un tratado con ellos, ¿no? Un convenio, había hecho un convenio comercial que, según dicen muchos, es una de las cosas que determinó el golpe de Estado, digamos, de Uriburu, ¿no? Bueno, es decir, presionado por las compañías petroleras, no sería la única razón. Pero en el caso de Uruguay, obviamente que no era el peligro de perder un mercado que era pequeñísimo, el peligro era el ejemplo, digamos, el ejemplo de que un país chiquito así, en plena crisis, en plena depresión, creaba digamos, un ente estatal petrolero y se daba el lujo de adjudicarle la licitación a los rusos, ¿no? Que eran los únicos que habían aceptado porque los otros decían que las condiciones que imponía la licitación ellos no las podían aceptar. Porque, ¿qué pasa? Que en el marco de esta política económica y de los acuerdos de clearing y compensación que se aprueban en esa etapa, piden que una parte importante del costo digamos, lo va a pagar Uruguay con productos, con exportaciones suyas, carne, lana. Ahora, eso a los soviéticos les servía porque esa empresa estatal comerciaba todo. Pero los otros decían, pero que nosotros que tenemos que poner un negocio de venta de lana, de compra lógico, ¿no? En parte era lógico. Pero de todas maneras no fue tan así, porque los rusos querían oro también, porque obviamente necesitaban. Al final, las negociaciones con los rusos fueron bastante largas y aceptaron finalmente una cuota aparte de producción uruguaya, pero mucho menor de la que quería el Estado, vamos a ser honestos. Pero bueno, llegó la primera importación en un buque tanque ahí. Y bueno, y en el interín habían estado construyendo una planta, digamos, en La Teja, donde ahora está la refinería también, pero los depósitos, primero fueron depósitos de esa gasolina importada que empezó a distribuir ANCAP enseguida en unos camioncitos ahí, que hay algunas fotos históricas, y y con una propaganda estatal atrás, consuman CAP, no sé cuánto, todo eso, ¿no? Y no había un monopolio, es decir, los otros podían comerciar
lo que sí había declarado la ley era el monopolio de la importación del petróleo, es decir, en bruto, ¿no? Y eso se iba, digamos, también se hablaba del monopolio de la comercialización, de la distribución, cuando la refinería estatal a crearse llegara a producir más del 50%. Pero eso nunca llegó a producirse, porque en la época de Terra hubo una ley que le cercenó esa posibilidad a la ANCAP, ¿no? Es decir, que nunca ANCAP llegó a tener el monopolio de la distribución, digamos, de la comercialización del combustible. Siempre estuvieron las compañías petroleras y después se firmaron acuerdos con las compañías y todo. Pero en esta etapa, lo interesante es que bueno, y aparte se empezó a construir la refinería. Se empezó a construir la refinería con una compañía norteamericana, la construyó. Y que se va a inaugurar recién en el año, no sé si 37 creo. Vino el general Mosconi, no sé si cuando pusieron la piedra fundamental, que fue en el 35, él estaba muy enfermo, había tenido creo que una hemiplegia, algo así, pero vino y lo invitaron y vino, ya estamos hablando de la época de Terra, pues, pero Terra continuó con esa política energética, ¿no? Es decir, en parte la campaña golpista de Terra y sus allegados había tenido como un objetivo central a ANCAP, diciendo que ese era un organismo creado por el vallismo, con objetivos clientelísticos, para colocar gente, para esto, pero después del golpe, ANCAP no desapareció. ANCAP continuó y aunque se limitaron algunas de sus potestades, ANCAP siguió funcionando y construyó la refinería, ¿no? Y bueno, eso es muy interesante porque, pero lo interesante lo que más me gustaba señalar es cómo podemos acceder a mucha de esa información de qué fue lo que pasó y de todas las tensiones entre el embajador inglés y el embajador norteamericano y las respectivas compañías a raíz del acceso a la correspondencia diplomática, ¿no? Por eso yo ahí quería destacar que es una fuente importante también para la historia económica, ¿no? No solo para ver cómo nos relacionamos y en la parte, sino en este caso nos permite reconstruir cosas. Y en aquella carta que yo te mencioné que había escrito Pedro Cosio cuando iba en camino a Londres, para enfrentar esa durísima negociación. Lo tuvieron un año, escuchá esto, un año esperando para atenderlo. Nada, Ah, estaba un año. En Londres lo tuvieron clavado. Estaba en Londres un año esperando. Ah, Bueno, al final lo atendieron, porque además con el tema de que primero estaban negociando con Argentina, siempre íbamos juntos con Argentina, entonces siempre íbamos atrás a la cola. Entonces no iban a probar nada con Uruguay si no negociaban antes con Argentina. Claro, eran los mismos productos, ¿no? Pero aparte, cuando él iba en camino ya, le había pedido eso al ministro Juan Carlos Blanco, de que se tomaran algunas medidas para demostrar que había buena voluntad ahora, como diciendo que ya no estamos en aquel machismo hostil a las compañías inglesas, etcétera, y algunos gestos, decía él, ¿no? Y bueno, y es interesante porque hay en esa época muchos gestos. Ahí, por ejemplo, es interesante que en esa carta abajo hay una anotación manuscrita, posiblemente hecha por Juan Carlos Blanco, aunque no está firmada, donde dice algunas de las cosas que se hicieron. Y entonces habla de que se le dieron mascotas de cambio, de que, ¿qué otra cosa era? Ah, que se llegó a una solución en un viejo litigio que tenía el vallismo con las compañías, creo que era con las compañías tranviarias, me parece, que venía de hace siglos, compañía tranviaria inglesa. Bueno, varias medidas de esas. Y después vamos a ver que mientras negocia Cosio en Londres, cuando al final lo deja negociar, ¿no? Que es muy interesante porque eso también está muy documentado en la correspondencia diplomática, y
y cómo se enojan los negociadores ingleses, como diciendo, ¿y esto quién es? ¿Qué se cree que son? Como diciendo, son una cosita así, y nos vienen acá con cosas infantiles, a decirnos que nos van a otorgar la rebaja de tal cosa que la subieron antes para después poderla rebajar, cosa típica de las negociaciones. Bueno, esas cosas infantiles, dice uno, anota uno de los negociadores ahí del Board of Trade, dice, estuvo bien el doctor fulano en tratarlos despectivamente, ¿no? Claro, digo, de negociar un país chiquitito así con una potencia Un que estaba imperio, acostumbrada a negociar claro, con los más débiles, medio ¿no? mundo tenían, claro. Tenían, digamos, bueno, y Un- eso, y después cuando viene el 35 ya en el momento, bueno, ahí hay muchas cosas, viste, con a propósito del jubileo, no sé, del rey, o de no sé qué, y nombran la Rambla Gran Bretaña, es de esa época. Ah, mira, Claro, hay muchos gestos, digamos, que son en el momento que están negociando el Cosio del tratado, que finalmente se firma y que en realidad, por más que muchos pueden haberlo criticado, fue mucho mejor de lo que podía haber sido. Y es interesante ver cómo inclusive estos negociadores que son enviados por el terrorismo y que se supone que hay cambios importantes, pero cómo defienden medidas proteccionistas de la industria uruguaya que fueron adoptadas durante el vallismo. Por ejemplo, cómo defienden la industria textil, porque claro, los ingleses querían liquidar la industria textil uruguaya, querían los aranceles, ¿viste? Querían que le bajaran todos los aranceles, claro, liquidaban la industria textil nuestra, obviamente. Y ahí ellos se baten con mucha fuerza, ¿viste? Defendiendo eso, que había sido importante, y no te olvides que Valle, uno de los sectores que había apoyado más al régimen, habían sido los industriales, ¿no? Porque él les había prometido y porque había tenido, digamos, en su primera presidencia, sobre todo, el ministro que después sería presidente, José Cerrato, el ingeniero Cerrato, que era una figura importante a nivel de la industria, había sido presidente inclusive de la Cámara de Industria, lo que llamaban en ese momento Unión Industrial. Y hubo medidas muy importantes vinculadas con favorecer a la industria, ¿no? pero Y esto la seguimos la próxima. la seguimos, ¿cómo no? Che, te agradezco mucho, Ana María, fue un Por favor, gustazo gracias a ti. meternos en estos mundos. Nos vemos la próxima. Nos vemos.